En un mundo donde la salud se ha hecho tan dependiente de lo químico, existen saberes que se mantienen a lo largo del tiempo en silencio y se transmiten de generación en generación, sosteniendo hasta el día de hoy la vida. El día de hoy tengo el placer de tener en este espacio a Esther Contento, una mujer que ha forjado su camino entre la ciencia y la medicina ancestral. Bienvenidos y bienvenidas a Aponotora Podcast, un espacio donde el territorio se hace hablar y donde florece. Estercita, bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth, por la invitación. Y bueno, pues es un placer estar también aquí en esta mañana contigo. Qué gusto, Estercita, tenerle acá. Me gustaría que el día de hoy usted se presente. ¿Quién es Esther Contento? ¿Quién es Esther Contento? Muy buena pregunta. Bueno, Esther Contento es una mujer de 45 años, madre de 3 hijos, una mujer apasionada por el tema de las plantas. Ese es mi fuerte en realidad. Y esto lo debo a mis abuelos, a mis ancestros, esta pasión por las plantas, esta pasión por recordar, reconocer y recuperar toda esta sabiduría, este saber diferente a la medicina tradicional nuestra. Creo que es una obligación, un deber mío poderlo hacer y poderlo en esta época, en este tiempo, tener la posibilidad de ponerlo en diálogo también. Qué chévere. Más bien, Estercita, cuénteme cómo nace su vínculo con la medicina ancestral. Mi vínculo, bueno, en realidad mi vínculo nace pensaría que con mi abuela. Siempre desde niña yo crecí con ella y cuando íbamos al cerro, a su chacra, a su huerta, a recoger plantas, ella siempre me estaba enseñando de los nombres, de para qué sirven, pero más allá de eso, porque quizá ahora nos hemos quedado en ese tema de para qué sirve y todos corremos a apuntar en nuestro cuadernito de para qué sirve, pero fue la posibilidad de darme una idea y una pista de que este conocimiento que manejan nuestras abuelas, nuestras sabias, va más allá de ese simple uso. Había algo más. En ese momento no lo sabía, pero conforme fui creciendo y de manera especial cuando fui a la universidad y terminé ya la universidad y empecé a hacer mi tesis, tuve la posibilidad de hacer mi tesis en Cañar, en la parte de Suscal, y conocer unas hermosas mujeres, unas mamas sabias, parteras, yerbateras, tenían tantas especialidades y ellas me enseñaron y me mostraron que definitivamente el tema de las plantas va más allá de su uso, que va al tema de una conexión profunda que hay ahí y de un detalle minucioso que tienen nuestras sabias y nuestros sabios en ese conocimiento y en esa relación con la tierra, con las plantas, con todos los seres que hay. Si hay algo que me estoy dando cuenta en todo este espacio en el cual hemos estado viniendo entrevistando, compartimos algo muy en particular, que es justamente el espacio donde venimos, donde vivimos, el modo de vida, es parte nuestra. En realidad, desde muy pequeñitos hemos venido creciendo con las plantas. Quienes vivimos en el sector rural, sobre todo el ser humano de por sí, tiene contacto directo con las plantas, esté en el área urbana o en el área rural. Pero en el área rural es el espacio donde por mucho tiempo todavía se maneja el tema de la medicina ancestral como el primer espacio de acercamiento, incluso desde cuando se da el parto, cuando el niño crece, el mismo hecho también de que ya cuidar al guagua, hacerse adolescente y de la vida misma. En todo esto que nosotros hemos vivido, que convivimos y en esta particularidad y con su experiencia, como me dice usted, conoce muchas mamás. ¿Cuál de ellas, quién de ellas considera que marcó netamente el camino que hoy usted tiene? Yo creo que son todas, porque han sido experiencias tan diversas, porque yo soy y vengo del pueblo Saraguro, yo soy mujer Saraguro, el pueblo quichua Saraguro, pero mi tesis la hago en el pueblo quichua Cañari, es completamente diferente a mi pueblo. Ajá. Entonces, yo sí pienso que cada una de las mujeres, hombres y mujeres que pasaron, con las que compartimos el camino,
en todo este trayecto de mi vida ha dejado una semillita, una huella de esta conexión que al final la he podido construir con el tema de la medicina tradicional. Yo creo que todos han sido valiosos, todos han sido importantes, no digo alguien más ni menos, sino todos de diferentes maneras te deja una huella, te deja una huella ahí que yo he ido trabajando, que han sido como inquietudes que me han puesto y retos también que me he puesto, porque no ha sido sencillo en un mundo donde la medicina tradicional, pues, es la que domina, es la que tiene la verdad, entre comillas, es la medicina donde desde todos los ámbitos, desde todos los ángulos nos dice, esta es la medicina que hay que usarla, porque esta es la única, la válida, el resto es conocimiento empírico, conocimiento que por poco y nos cayó así como mágicamente, pero no es verdad. No es verdad porque fue esa una de las razones cuando en un momento yo estudiando la universidad, porque soy bióloga, me separé mucho, ahí fue una época que tomé distancia de este afecto, de este amor hacia nuestra medicina tradicional, porque siempre la trajen. Yo creo que los pueblos indígenas, las mujeres y hombres, los traemos en las venas, en la sangre, no solo que a veces nos faltan momentos para conectar nada más. Entonces yo ahí me desconecté y mi tesis fue la posibilidad de volver a encontrar. ¿Qué fue mi tesis? Fue el tema de reconstruir la runa taxonomía, que ahora yo le llamo, que si vemos desde la biología, pues hay una taxonomía propuesta por Linneo y todo esto que te lo enseñan en la academia, pero a partir de eso fue mi pregunta de ¿qué pasa en los pueblos indígenas? No creo que este conocimiento de verdad haya salido de así como mágicamente. Hay cosas mágicas de verdad, pero que sí son comprobables. Creo que ahora con todo el tema del estudio de la física cuántica, pero esa fue como mi pregunta en esa época, estamos hablando del 2007 más o menos, y desde donde dije yo tengo que reconstruir ese sistema de clasificación de nuestras abuelas para mostrarles a la ciencia y al mundo que no es que las plantas medicinales o su uso vinieron y nos cayeron así como del cielo, que sí tenemos vías de distintas vías, mecanismos desde donde trajimos ese conocimiento, sí, eso sí es verdad. Porque nos preguntamos como todos los científicos que se preguntan, también nuestros abuelos se preguntaron y dieron respuestas a esas preguntas, solo que de maneras diferentes. Y tenemos un sistema de clasificación tan válido, tan real, que puedes aplicarlo aquí, puedes aplicarlos en cualquier parte del mundo y puedes reconocer las plantas. Es una cosa maravillosa porque he tenido la posibilidad de viajar a otros lados y a otros países y en esos otros lugares en un momento estaba mal y decía yo necesito aquí una plantita que me ayude a modificar, a restaurar mi energía y fue aplicando este sistema de clasificación que pude hacerlo porque pues en otros lados las plantas se conocen con otros nombres y a veces son diferentes, ¿no? Entonces, esta posibilidad es única, pero es la posibilidad también de decirle al mundo que los pueblos indígenas también tenemos preguntas, también nos hacemos preguntas, tenemos curiosidades, pero también tenemos las maneras propias de dar respuestas. Y esas maneras propias de respuestas, pues, tienen una lógica, responden a una lógica propia también y la tenemos ahí a la vista. Es que no es como al azar, no es algo para mí empírico, para nada. Puedo incluso ver cómo Linneo propone toda su clave taxonómica y también ahora puedo decir cómo la runa taxonomía también aquí tiene sus claves taxonómicas, digamos que si quisiéramos poner en esos mismos términos, ¿no? Pero acá responde a otra lógica, pero tiene los mismos criterios que nos sirven y son tan válidos en el día a día para reconocer las plantas, pero que nos estamos olvidando. Sí, qué chévere, más bien me crea una curiosidad. ¿Me puede contar un poquito de justo esa clasificación? ¿Algún detalle en particular? Por supuesto, mira, queda en la memoria todavía así para que quede el público así con toda la curiosidad y empiece a indagar de cómo es que nuestros abuelos decían plantas frescas, plantas cálidas. Eso está en el vocabulario del común de Sí. todos nosotros en el campo, en la ciudad. Y luego que esto de las plantas cari, de las plantas guarni o las plantas
con energía femenina, con energía masculina. ¿Por qué? ¿Para qué están allí? Entonces ahí, estas son parte de las claves que están dentro del sistema de clasificación o de la rueda taxonomía que les Ah, damos. qué interesante. Entonces sí, para que empiecen a tener curiosidad de que por ahí va este sistema de clasificación y de acuerdo a eso, cuando nosotros clasificamos las plantas, sabemos si es una planta fresca, una planta cálida, una planta warm, una planta cari, sabemos para qué y cómo y cuándo usarla, cómo prepararla. Y también eso va a depender mucho de cuál es tu desequilibrio, tu desarmonía, que para mí es Mm. mucho más, tiene más sentido el tema de la desarmonía, donde hay mucho este tema de la enfermedad, ¿no? Que ahora la conocemos, pero puedes ver cuál es la desarmonía de la persona y de acuerdo a eso hacer uso de las plantas y saber si tienes que hacer este uso de plantas a nivel de baños, a nivel de ingerir el agua, a nivel de hacer un emplasto. Pues hay un sinnúmero de formas de utilizarlas. Sí, y ojo, también ahí hay otra cosa que creo que nos la debemos como pueblos indígenas, el tema de escribir, eso sí es cierto y también de preguntarnos más la nueva generación, porque hay un tema que siempre a mí me hace falta, cuando siempre las abuelas les escucho, a nuestras sabias, a nuestras maestras les escucho decir, a la plantita hay que mezclarle también con un cebito de algo, de no sé cuánto, y te vas dando cuenta de que no solo las plantas curan, curan las piedras, la tierra, el agua, curan los animales, porque todos al final estamos dentro de un tejido, de una red, donde todos nos apoyamos, nos cuidamos, nos acompañamos, pero esta mente humana aquí, de cómo nos vamos separando de eso. Es una mente de superioridad, diría yo, porque en realidad el sistema en el cual nos manejan está el hombre arriba y en biología nos lo han enseñado, está la cadena trófica, el hombre está arriba, los animales abajo, las plantas y todo eso nos va a pensar que estamos en un sistema donde yo domino y el resto está por debajo de mí, hablando netamente en estos organismos vivos como son las plantas y los animales. Inclusive en otro episodio conversábamos con alguien de que las plantas son nuestras hermanas Completamente. y que Porque vienen a sanar y que dicen mi hermana necesita que yo le sane y te doy esta bondad. Por eso son bondadosas. Y sobre todo el mismo espacio en el que estamos, el agua, el aire, el fuego, la tierra, que son netamente importantes para la vida y que deben sostenerse a lo largo del tiempo, porque sin estos elementos no se daría la vida. Eso nos da inclusive a llegar a contextualizar que los saberes, la medicina nace desde el territorio, no nace desde otros espacios de las aulas. Sí, son los espacios o contextos que el sistema pone para enseñar o moldear al sistema, mas no es parte o el inicio fundamental de algo. Como usted dijo, muchas de las veces nos han dicho que la medicina convencional es lo más importante y que de ahí nace el poder curar una enfermedad, una dolencia, un trastorno, más allá de irse hacia lo natural. Por ende, queda rezagado la medicina ancestral, la medicina nuestra propia de nuestros territorios, como si no sirviera, como si fuera lo último. Y cuando muchas de las veces, incluso los principios activos de aquellos elementos que nos dan en químico nacen de las mismas plantas y eso nos da a pensar, o sea, ¿a qué está pasando? O sea, la final es el mismo producto. En ese sentido, me gustaría también, Estercita, conocer dentro de su formación científica un poco más cómo esto ha ido correlacionando en el tema de los saberes ancestrales y tal vez qué cuestionamientos crearon en usted. Usted tiene una formación súper interesante, súper linda, que es ser bióloga, pero también está el tema ancestral. No sé si me atrevo a decir o me equivoco, que son dos temas totalmente diferentes a la vez. ujú. Sí, sí, no, eso es real, Elizabeth. Y creo que esto agradezco la posibilidad de haber ido a la universidad. Esta posibilidad de conocer esa lógica occidental única, superior, de estos conocimientos donde invalidan al resto y haberme perdido también un tiempo en ese mundo, pero también haberme encontrado, porque ahora puedo decir
con mucha certeza de que sí, somos dos mundos diferentes, tenemos lógicas diferentes de construir conocimiento y a mí personalmente me gusta esta otra forma de construir conocimiento que es para la vida con la vida, además, ¿no? Porque es en el hacer también diario que vas construyendo y haciendo ese conocimiento o afianzando ese conocimiento. Ujú. Yo de hecho entré a biología porque yo pensaba y estaba convencida de que la biología me iba a dar las herramientas necesarias para conocer el mundo de las plantas, que eran ya mi pasión desde niña. Y yo pensé que eso me iba a fortalecer en todo este conocimiento de hacer la medicina de nuestros abuelos, pero pues me equivoqué. Me equivoqué porque en realidad fueron otros temas que tocamos que no tenían mucho, o más bien tenían que ver con un tema ambiental completamente desde desde el antropocentrismo y que a mí digamos, me desconectó desde este otro lado. Pero como te digo, fue muy bueno porque ahora puedo decir que tengo la posibilidad como Saragura y como indígena poder caminar en este mundo de lo científico y de ver cómo está pensando, qué está pensando los Sí. intelectuales de la ciencia, pero también pensar y llevarme a este otro lado de este conocimiento que están pensando nuestros sabios, nuestros abuelos, nuestras maestras, de qué están haciendo, de cómo están haciendo todo este trabajo de resiliencia y también de resistencia en nuestros territorios con respecto al tema de la medicina ancestral. Y una de las cosas que también aprendí aquí es que para la ciencia los principios activos curan, para nosotros no. Ujú. Para los pueblos indígenas, como ahora te inicié diciendo, el tema de las plantas no solamente es como el uso de la planta, sino va más allá. Y eso es lo que entendí. El tema para nosotros de las plantas, las que curan, las que nos acompañan, las que sanan, son también otros espíritus que son igual que nosotros. Por eso para nosotros, y cobra sentido ahí lo que tú dices, son nuestras hermanas, nuestras mamás que me antecedieron la palabra en el otro podcast, ya lo mencionaron, son nuestras hermanas, porque venimos de la tierra, porque la tierra es nuestra madre. Entonces, todo lo que está en la tierra son nuestras hermanas. Entonces, esa conexión que nosotros hacemos desde los pueblos indígenas y sobre todo nuestras sabias, no es en esta relación de hombre-planta, sino es espíritu con espíritu. Y es ese diálogo que se establece. Y es ese diálogo desde el cual, donde también se reconstruye el sistema de clasificación de la runa taxonomía. Entonces, por eso son completamente conocimientos, digamos que diferentes y completamente varios. Tanto en lo uno como en el otro, finalmente también puedo mirar, ¿no? Claro, y es súper interesante, sobre todo porque es un mundo que está en nosotros, está en nuestro ADN, se codificó cuando estábamos formándonos y venimos teniendo a lo largo del tiempo, porque también hemos escuchado y conocemos mucha gente que cura enfermedades y sobre todo ahora desde el sector mismo del espacio público y el contexto nuestro aquí en Ecuador, como ese conocimiento a través de un acuerdo ministerial se les reconoce a los agentes de medicina ancestral dentro de nuestros centros de salud y también ya se les hace partícipes, más haciéndoles como una vinculación desde la medicina preventiva, también de tratamiento. Entonces, esto me lleva también a pensar que deberíamos articular desde la sociedad civil, desde los gobiernos locales, el proteger y el fortalecer a nuestros agentes de medicina ancestral, sistematizar los saberes ancestrales, trasladarlos a lo largo del tiempo, porque hoy en día ya no encontramos jóvenes que digan yo quiero ser yerbatero, o yo quiero ser partera, o saben que yo me voy a dedicar a ser un yache, porque no en el sistema no figura como una profesión, sino más bien es un saber, es un actor que está dentro de la sociedad nuestra y que la sociedad nos reconoce, lógicamente nos sigue al sistema o ha tratado a través de este acuerdo ministerial hacerlo visible a esta gente.
Más bien ahí, Rita, me gustaría conocer usted, me dice que es terapeuta. Cuénteme, ¿qué hace? ¿Cómo? Ya, y antes un poco de entrar como en ese tema, sí me gustaría lo que tú planteas y cómo aprovechar el espacio para decirte y dejar quizá inquietudes. Mira, es verdad y es real que el Ministerio de Salud, pues se han generado algunas normativas donde hay un tema de reconocimiento a nuestros agentes de salud y quizá lo más avanzado dentro de ese espacio es el tema de la partería, ¿no? Pero yo me pregunto si realmente eso es real. De hecho, nosotros en nuestra Constitución tenemos reconocido nuestros derechos de cómo ejercer nuestra medicina, pero cuando ya lo llevamos a este ámbito estatal, digamos así, de este vínculo, yo realmente en este momento haciendo un análisis a partir desde el 2008, que más o menos que es donde con fuerza se hace eh, este diálogo intercultural, se ha intentado hacer este diálogo intercultural, intercultural en salud, en el Ministerio de Salud. Yo pienso que nuestra medicina, en vez de fortalecerse, se ha debilitado. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que en este punto, en este momento, nuestras parteras no pueden ejercer su conocimiento de atender partos en domicilio, partos en casa. ¿Por qué? Porque simplemente no pueden ellos emitir este papelito de nacido vivo para que pueda ser registrado el niño. Y luego hay una fuerte presión desde el Ministerio de Salud a decir, cuidado con atender los partos en casa, porque si hay una muerte materna, ustedes son los culpables, se van a ir a la cárcel, no sé cuántos años. Hay en este momento un tema de intimidación y no se está hablando, no se está diciendo, nos estamos callando, nuestras aves están callando, pero hay un tema de manera muy sutil del Ministerio de Salud o del sistema de salud estatal de seguir en una persecución al tema de la medicina tradicional. Y eso hay que denunciarlo, porque si es que hubiera sido un tema de fortalecer desde el Estado nuestra medicina en este rato, tuviéramos un relevo generacional en todas las especialidades de nuestra medicina, y en todas las especialidades, porque nuestra medicina también tiene especialidades, pero como tú bien has dicho, no hay relevo generacional. Y es real, no hay. ¿Y por qué no hay? Porque hay un tema de temor profundo. Hay un tema de que no se reconoce tampoco este conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos llevar un diálogo intercultural desde esa desigualdad? Aunque en términos teóricos, digamos que lo que propone el ministerio parece muy bonito, pero en la práctica no es real, no es para nada real. Y yo pienso que ahora sí es el momento de que nuestros agentes de salud empecemos a replantearnos si realmente queremos seguir en ese proceso injusto, no válido, más que no válido, que no se reconoce la valía de nuestro conocimiento dentro del Ministerio de Salud. No sé si queremos seguir ahí. Personalmente pienso que no, que lo que debemos volver es la mirada a nuestra comunidad, a reforzar, a fortalecer lo que es la parte comunitaria, hacer que nuestra gente, en nuestra comunidad, nuestras familias, volvamos a recuperar, a reconocer, a recordar todo este conocimiento y a usarlo, porque solo en el uso diario ha podido vivir esta medicina más de 533 años. Entonces, si tú te das cuenta viendo ese tiempo, dices, ¿dónde vivió más de 533 años? Y lo estamos viendo, lo podemos gozar, digamos, de ese conocimiento. Pero a partir del 2008 para acá, ese conocimiento cada vez va más, se va perdiendo y estamos viéndolo cómo se nos va de nuestras manos. Entonces dices, el Estado, ¿qué está pasando ahí? Dejo como inquietudes, ¿qué quieren nuestros sabios? ¿Realmente queremos ejercer el derecho, nuestro derecho desde el Estado, desde esa manera, desde esa forma como lo proponen? ¿O queremos proponer otra manera de ejercer ese derecho a la salud desde nuestros pueblos? Ujú. Sí, súper interesante porque en realidad en todo lo que hemos hablado y coincidimos también es que últimamente los agentes de medicina ancestral y sobre todo está trabajándose desde el miedo, ya vienen desde hace mucho tiempo trabajando desde el miedo, en el sentido primero porque se sataniza mucho el hecho
poder trabajar con hierbas, y se vincula mucho al tema de brujería. Claro que también hay gente que ejerce eso netamente con esa finalidad, pero todo tiene un trasfondo y el tema médico ancestral es una forma de vida, es una cosmovisión que se maneja, que es nuestro propio de nuestros territorios. Considero muy importante lo que tú has puntualizado aquí, Estercita, porque hablar en sí de que ya nuestros jóvenes estén interesados en trabajar en esto, de que veamos probablemente, capaz que sea ahí una chispa que quiera retomar, pero es el mismo sistema en el cual estamos que ya no da cabida a eso y no lo ve como una forma de empleo, porque así hay que hablar. Nosotros nos preparamos para entrar a un mundo laboral donde yo me gano el dinero para sostener mi vida, hacer mi espacio, mi familia, pero no se habla de un modo de vida, porque ya en la ruralidad eso también es reconocido. Hay gente que reconoce económicamente cuando se cura una dolencia, cuando hay un dolor, una enfermedad que hay que tratar, que ayuda a prevenir, que ayuda a mitigar, porque de alguna manera nosotros venimos trabajando como apunatorio, hemos tenido acercamientos con muchas mamas de medicina ancestral. Muchas de ellas son poquísimas que sus hijas están aprendiendo quién retomar, pero son poquísimas. En realidad el resto no se ha visto eso y en su mayoría son mujeres. Por eso también es importante ahí hacernos una pregunta, ¿qué rol cumple la mujer dentro de la medicina ancestral, dentro de la sanación y dentro del territorio? Wow, sí, eso es verdad. Es una cosa muy, muy linda lo que tocas, el tema de género, ¿no? El tema de las mujeres, qué ha pasado. Yo un poco sin hacer como un recuento histórico ni nada, más bien es lo que en este rato estoy mirando, es que hay algunos factores que creo que yo veo que quizás estarán como determinando este tema de por qué las mujeres. Primero el tema de que las mujeres hemos estado siempre a cargo de la casa. Siempre en nuestras manos ha estado el tema de la educación de nuestros hijos. Y cuando hablamos de educación de nuestros hijos, pues lo miramos de manera muy integral, ¿no? De enseñarles el tema de, en el caso de la ruralidad, pues en el tema de cómo tienes que sembrar, cómo tienes que criar la chacra, cómo tienes que cuidar la chacra, cómo tienes que también acompañar a tus hermanos menores, cómo tienes que acompañar a tus papás también, cómo, cómo tienes que entrar en ese tema de la solidaridad, el tema de la minga, el tema de lo comunitario también. Ujú. Y creo que ahí la mamá ha sido un pilar, la mujer es un pilar fundamental en ese tema de reproducir y de crear, de poner incluso el tema de los conocimientos ancestrales, sobre todo el tema de la medicina, ¿no? ¿Por qué los hombres? Pues porque también en este último tiempo veo mucho el tema de la migración, quienes se han quedado somos las mujeres, Sí. y también hay un tema que hay que mirar, ¿no? También hay ciertos conocimientos que los abuelos nos han dicho que es como de una energía mucho más, como mucho más fuerte, más como desde ese lado masculino, y que sí ha estado vinculado con el tema de los hombres, digamos, ¿no? Así. Entonces, lo han hecho, ¿no? Y hay otras cosas, en cambio, que son como más de las mujeres, pero creo que siempre ha estado como dependiendo de cómo estas afinidades, estas energías se mueven también en las personas, creo yo, Ya. porque también tenemos parteras, de hecho, la mayor parte son mujeres, pero también tenemos hombres parteros, ¿no? Mm. También tenemos, por ejemplo, mujeres que manejan plantas sagradas, ¿no? Son muy poquitas, pero manejan plantas sagradas, pero la mayoría, en cambio, en ese espacio de las plantas sagradas, los que manejan son los hombres, ¿no? Ujú. Entonces, yo sí pienso que ahora, en este último tiempo, de manera especial, es que por este tema migratorio de nuestras comunidades, quienes se están quedando en casa y reproduciendo todo este conocimiento nuestro, pues somos las mujeres, y somos las mujeres que estamos sosteniendo, de hecho, la vida de nuestra comunidad, estamos resistiendo, estamos allí. De hecho, cuando hablamos en un tema incluso organizativo, siempre las mujeres hemos estado ahí como base, siempre ahí Sí. también al frente, ¿no? Ujú. En nuestras luchas, en nuestros levantamientos hemos estado al frente. Entonces, bueno, por alguna situación hemos sido las mujeres
las que hemos estado al frente de muchos aprendizajes y de reproducción de la misma cultura nuestra y lo seguimos haciendo. Pues de alguna manera en nuestras manos está la gran responsabilidad de seguirlo haciendo, pero ahora yo pienso que es un nuevo tiempo donde también invitamos también a esta energía masculina a poder ser parte de nosotros. De hecho, nuestros abuelos siempre nos enseñaron que no podemos caminar con un solo pie, que siempre hay que caminar con los dos, reconociendo y hermanándonos con este lado de la energía masculina. Entonces, pues hay que volverlo a hacer con fuerza para poder tener esa firmeza de enraizar y conectar con la tierra. Claro, y sobre todo porque la mujer es la base de las comunidades. Hubo en realidad, hay contextos y contextos. La mujer en las comunidades muchas de las veces era la que estaba sometida, la que tenía que quedarse en la casa. Pero el contexto va cambiando y hoy la mujer también es parte importante en las comunidades, toma decisiones, es parte, es dirigente, forma parte de espacios políticos, lidera espacios y eso también hay que reconocer como nuestras, podría decir, abuelas y nuestras madres han venido trabajando por ganarse el espacio, más allá de ser simplemente invisibilizadas, mostrar su labor, porque la mujer ejerce un papel súper lindo en el área rural, en el área urbana, y es el mismo sentimiento materno que tenemos, que es de cuidar, de procrear, y más aún con aquellas mujeres que están vinculadas al cuidado de las plantas, con mujeres muy, muy inteligentes, muy sabias en todo ese proceso. Te puedo comentar, cuando nosotros levantamos la guía y visitábamos mujeres, todas en su mayoría mujeres, quienes se dedicaban a la medicina ancestral, ellas hacían su rol en la casa, pero algo que me sorprendía, o sea, y su complemento era cuidar la casa, ver las plantas, ser comadronas, ser parteras, ser hierbateras, cumplir su función netamente en el hogar, pero también ese rol de cuidar la planta y de cuidar al vecino porque está con alguna enfermedad y tengo que apoyar, es un rol también dentro de lo comunitario y es un modelo de vida, pero también algo que me sorprendió y me encontré en un caso era que mi esposo me apoyaba y decía, le vienen buscando para que cure al guagua que ella cura. Y con orgullo, o sea, decir de que le buscan a la esposa, eso da a pensar y decir, wow, nos hemos ganado el espacio, nuestras mamás que están allá se lo han ganado con mucho esfuerzo, con trabajo, sobre todo manteniendo algo tan lindo que es un saber que ellas tienen, porque es un saber que vienen acarreando empíricamente, no habrán pisado una aula universitaria, pero lo han adquirido con el tiempo y lo mantienen. Y sobre todo, creo yo que como jóvenes deberíamos mantener ese saber que viene acarreando a lo largo del tiempo, pero aún así también la mujer en un contexto y hablando de cambio climático, también es la más afectada. El cambio climático afecta a las mujeres porque somos las que más arraigadas estamos al territorio, somos las que recibimos las externalidades del cambio climático, de inundaciones, de sequías, somos mucho más vulnerables. ¿Cómo para ti, Esthercita, el cambio climático afecta tanto a las mujeres como a las plantas? Creo que las mujeres realmente estamos afectadas porque nosotros estamos en primera línea. Estamos en contacto con la tierra, estamos cultivando, estamos cuidando y creando la vida. El tema de estos extremos de lluvias, extremos de sequía, pues nos afecta muchísimo a nosotros porque esto afecta nuestra producción, nuestra producción de alimento, de sustento que es para para nuestras familias. Eso por un lado, y por otro lado está el tema también de cómo desaparecen también unas plantas que para nosotros eran importantes en este tema de hacer salud. Ujú. Y aparecen también otras nuevas, ¿no? Y quizá ahí también está el reto de cómo podemos, y ese ha sido también el reto de nuestros abuelos y lo han hecho perfectamente, de cómo han ido adaptándose a estos cambios que se han dado, que no solamente con el ambiente, sino también este cambio de movilidad humana, ¿no? De cómo cuando vienen los españoles traen también plantas y cómo ahora esas plantas son tan nuestras que no podemos vivir sin ellas. Claro, Ejemplo, la ruda. La ruda está clasificada dentro del sistema de sí, clasificación. ¿Cómo es que le clasificaron? sí, ¿Cómo? Yo siempre me pregunté eso. Y luego, ¿cómo ahora nosotros estamos, y cómo podemos decir, sí.
Ya no puedo vivir, hacer una limpia sin la ruda. No, imposible. Pero se fueron Están, adaptando. bueno, lo fuimos incorporando bajo nuestras propias lógicas y ahora son tan nuestras. Son nuestras hermanas, nuestras tantas maestras que nos ayudan. Entonces, pero sí es verdad, hay muchas de nuestras plantas que también se van desapareciendo. Pero hay otro factor también importante que es el tema humano también, ¿no? Sí. Este tema del desconocimiento. Si nosotros desconocemos y no le damos el valor que tienen nuestros conocimientos, cuando yo veo una planta, para mí es una mala hierba. Y como mala hierba puedo cortarla, botarla, eliminarla de mi espacio. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces es también un tema de conciencia nuestra que es un tema también de empezar ya a darle ese valor que tiene nuestro conocimiento. La universidad acá sí, que lo ha hecho y que lo ha comprobado en el laboratorio perfecto. Nosotros hemos comprobado en el laboratorio de la vida nuestro conocimiento. Entonces no es más ni menos, estamos igual. Son conocimientos iguales. Pero ¿a quién nos toca reconocernos? Porque siempre estamos desmereciéndonos, siempre estamos mirando que el conocimiento científico está un poquito más por arriba y el nuestro está por abajo. Y no es real. O sea, no debería ser así, más bien dicho, no debería ser así. Pero esto es un tema también de actitud y un tema de posicionamiento nuestro, de reconocimiento nuestro como sanadores, como población también, de decir, esto es nuestro, esto para nosotros tiene toda la validez y de hecho ha sido válido. Toda la historia de vida del ser humano en América Latina nos ha demostrado que gracias a estos conocimientos estamos donde estamos. Sí. Porque si no hubiera sido estos cuidados con las plantas, con todo lo que implica para la salud, quizá no hubiéramos estado aquí. Y hubiéramos desaparecido hace mucho tiempo si solamente dependiera nuestra vida de la medicina occidental. Estuviéramos. Pues yo creo que sí es importante hacer un reconocimiento, así cada uno, cada ser humano aquí. Sobre todo este es un llamado realmente a nuestras compañeras, de no sentirse menos, a nuestras compañeras sabias, maestras que hacen un manejo espectacular, espléndido de sus conocimientos en el tema salud, que no se sientan menos, estamos igual, somos iguales en este conocimiento. Diferente sí, es diferente, pero eso necesitamos empoderarnos, necesitamos apropiarnos nuevamente de estos conocimientos en nuestro territorio para volverle a dar fuerza, para volver a ayudar incluso en el tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque eso también nos va a llevar a decir, teníamos estas plantas en determinados lugares específicos y ojo ahí, que nuestras compañeras y todas nuestras comunidades, nuestras mujeres de manera general, todas nuestras mujeres sabemos qué plantas crecen en cada hábitat. No es que es de manera general. Nosotros tenemos un detalle minucioso de nuestro territorio. Sabemos dónde hay un ojo de agua. Sabemos de qué tipo de suelo hay en cada lugar. Sabemos qué tipo. Imagínense el conocimiento nuestro que la ciencia, yo pienso que ahí no llega. Que la ciencia solamente te decía así tipos de suelos, humedad, ¿no? Poca humedad, arcilloso, lo que sea. Pero nosotros sabemos incluso qué tipo de energía tiene ese lugar. Y como qué tipo de energía tiene esa tierra en ese lugar también. Sabemos qué productos se pueden criar en ese lugar, se pueden cultivar en ese lugar. ¿Te das cuenta? Sabes qué plantas puedes sembrar allí. No es que vas y siembras cualquier cosa, y ese es uno de los grandes errores de la modernidad y de la ciencia también. Cuando vinieron en una época y nos dijeron, aquí hay que sembrar, hay que reforestar. ¿Y qué nos llevaron a sembrar? Pino en todos nuestros territorios, eucalipto en todo nuestro territorio. Cuando nuestro conocimiento es otra cosa, un conocimiento realmente de cuidar a la tierra, de proteger a nuestra madre tierra y de proteger conociendo minuciosamente cada uno de los espacios. Y como te digo, no solamente en el tema físico, sino en ese tema energético también, en este tema de potencialidad, de qué productos, qué semillas se crían, se producen ahí. Entonces va más allá. Entonces yo sí pienso que es un momento de volver a lo nuestro, de nosotros reconocer, porque nadie nos lo va a dar reconociendo, nadie nos va a dar el valor, de darnos dando el valor que tienen nuestros saberes, nuestros conocimientos, si no nace de nosotros. Sobre todo de nacer desde las comunidades, de que las comunidades empiecen nuevamente a reactivar ese saber y esa unidad colectiva, porque eso nace desde lo colectivo, desde el territorio, desde lo nuestro, porque protegemos, cuidamos lo nuestro. La mujer
y las plantas dadoras de vida, porque eso somos dadoras de vida a todo este espacio. Ya para ir cerrando, más bien, Esthercita, me gustaría que desde tu conocimiento, tu experiencia, nos des un mensaje a los jóvenes, a las futuras generaciones, cómo trabajar y todo lo que hemos hablado, pero sobre todo algo que te preocupe a ti con respecto a las plantas. Mira, una de las cosas que en este rato para mí es una preocupación en este diálogo intercultural que se propone y que se ha propuesto desde hace rato en el país, del tema de poder nosotros dar lo que conocemos, ponerlo en diálogo con los otros, con el conocimiento, digamos que científico, con el sistema de salud estatal. Pero vemos que eso no funciona, no va, no va. Y si vamos un poquito más allá del sistema de salud estatal, vamos al tema de nuestros conocimientos, cómo nosotros con este afán de querer que se fortalezca, que crezca nuestro conocimiento, vienen investigadores desde fuera, te sacan toda la información, te lo llevan. Y en un momento fue súper, lo habíamos estado poniendo así visiblemente y criticando esto fuertemente, pero hace un tiempo para acá, no sé qué pasó, pero se ha silenciado esto. Y mientras estuvo silenciado este tema, todo este conocimiento que hemos compartido con toda la buena voluntad, mucho de este conocimiento está patentado fuera. En este rato, sé que más de 500 plantas medicinales aquí del Ecuador han sido patentadas en Estados Unidos y en otros países, ni siquiera en nuestra región. Y para mí eso sí es una preocupación, porque en un rato de nosotros como pueblos indígenas o como pueblos aquí en el Ecuador queramos hacer algo con estas plantas, nos vamos a topar frente a un impedimento Ujú. de que ya están patentadas. Entonces yo sí me pregunto ahí, o sea, ¿hasta cuándo vamos a intentar desde nuestro lado y desde el otro lado lo único que encontramos como respuesta es abuso, es robo? Entonces yo me pregunto deshonestidad, o sea, porque te llegan con un discurso y luego hacen otra cosa, ¿no? Ujú. Y luego también está pasando a nivel intelectual, de gente que llega a la comunidad y dice, soy investigadora y cuénteme sobre el parto. Y a la vuelta de 2 y 3 semanas ya son en la academia, ya son expertos en parto, en hablar sobre ese tema. O sea, qué irresponsabilidad, para mí es súper irresponsable eso. Porque nuestras compañeras, y yo te digo por experiencia propia, ahora yo soy terapeuta, ahora a mis 45 años, pero eso ha implicado una vida desde mi niñez, haber aprendido. Y luego y así súper conscientemente más de 20 años, haber estado, digamos que desde la lógica occidental sería como la investigadora, pero para mí eso no tiene sentido. He estado inmersa con las mujeres, aprendiendo y voy a ser una aprendiz en este camino de mujer medicina y me encanta. Pero eso ha sido en este rato más de 20 años de mi experiencia en este caminar, en este aprendizaje. Y ahora recién las abuelas me han dicho, ahora sí, Esther, ya puedes ponerlo al servicio de los demás. Ujú. Y es ahora, hace un par de añitos nada más, donde empiezo a hacer justamente ya este tema de este rol de terapeuta, ¿no? Obviamente la vida me ha dado la oportunidad de conocer otras alternativas, otros conocimientos alternativos del mundo, en hacer salud de los pueblos originarios. Decía una cosa maravillosa porque compartimos tantas cosas con nuestro conocimiento y poder combinar todos estos conocimientos y ponerlos al servicio, pues es una cosa maravillosa. Entonces, yo sí pienso que aquí hay una gran responsabilidad de la gente de qué es lo que queremos hacer con nuestra salud, de qué es lo que queremos aprender y poner al servicio, de cómo y cuándo. Y eso sí está pasando en este momento. Y hay que decirlo de frente. Está pasando en la academia, pero también está pasando en la cotidianidad de la práctica, de que nos vamos a un curso de 10 horas, 20 horas, y soy la experta en etnobotánica, soy la experta en, como te digo, en temas de partería, soy experta en la fitoterapia, como le llaman ahora, pero no podemos ser tan irresponsables, porque este conocimiento, de verdad, no solamente hay que ponerlo aquí en la cabeza para nosotros, sino también hay que sentirlo, hay que volverlo a conectar, y cuando conectas tienes que hacerlo.
tienes que hacerlo. Entonces yo pienso que no con esto estoy diciendo que eso es un conocimiento específicamente de los pueblos indígenas o de comunidades rurales, sino y que no sea óptimo ni válido para la población urbana, no, sino más bien creo que hay que tener coherencia, que si yo también vivo en la parte urbana, también puedo hacerlo, claro que puede hacerlo y estoy invitado a hacerlo, pero hacerlo de manera responsable, no hacerlo de esta manera que ya lo estamos viendo de charlatanería y cómo nos hacen quedar mal, de hecho, a la gente que realmente sabe este conocimiento y hacen prácticas que terminan en situaciones erróneas, complicadas, y claro, los médicos también o el sistema de salud tiene también razón de decir, pues sí, la medicina ancestral no sirve, no vale, porque vea estas complicaciones que trae, que como nos trae nuestros pacientes, miren cómo estamos. Entonces también a ratos entiendo que es por ahí, pero yo sí hago un llamado aquí en este momento en que es momento de darle valor a lo que tenemos, pero hacerlo con mucha responsabilidad. Y en el caso en la población urbana, de manera especial, de saber lo que si quieren, tienen, sienten ese deseo de conocerlo, lo hagan, pero lo hagan responsablemente, lo hagan yendo a la comunidad, viviéndola, experimentándola, sintiéndola y haciéndola. Eso por un lado, y por otro lado, en cambio, a nuestros jóvenes, a nuestras comunidades, decirles que yo en este punto pienso que la única alternativa de ayudar en este tema del cambio climático y en este tema social convulsionado en el que estamos viviendo, que la única alternativa es retomar lo comunitario, retomar nuestro sentido de organización, nuestro sentido de aire en nuestra comunidad, valorando lo que tenemos, cuidándonos entre nosotros y cuidando también nuestro entorno, a cada uno de nuestros espíritus, a cada uno de nuestros guardianes de territorio, que no solamente somos los seres humanos, sino que son todos los espíritus con los que convivimos todos los días, y que podamos volver a reconectar con la vida, que podamos estar con la vida, que podamos empezar esa conexión que necesitamos y que le hemos olvidado y que no sé dónde se nos quedó, pero creo que es momento de hacerlo para poder, creo yo, salvarnos como especie humana. ¿Por qué? Porque así como para los pueblos indígenas la tierra es madre, está viva, tiene conciencia propia, también en cualquier momento ella puede decidir estar sin nosotros, porque ella estuvo primero. Recuerda, nosotros vinimos después. Entonces, frente a eso, creo que los humanos tenemos que ser un poco más humildes, reconocer que sí venimos después y que ella tiene la fuerza de poder tomar también cualquier decisión. Entonces, antes de que tome cualquier decisión donde quiera de pronto ya no estar con los humanos, que podamos nosotros desde este lugar cuidarla también y agradecer por todo lo que nos da. Esa mi querida Eli. Muchas gracias, Esthercita. Qué lindo tenerte aquí. Para mí es muy sabio todo lo que tú nos compartes y espero que todos quienes nos vean y nos vean a través de todas las plataformas en las que vamos a estar puedan difundir esta información. Vamos a llevar al mundo lo que vivimos en el territorio. El territorio se está expresando a través de nosotros. Esta oportunidad se nos ha brindado. Quiero agradecer a todos quienes nos están viendo y más bien esperar que todo nos vaya súper bien. Cuídense y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias.